La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La poderosa palabra de nuestro Salvador eterno, Jesús, el Señor de los señores, el Rey de reyes. Él nos habla a través de esta carta usando la pluma del apóstol Pablo. Venimos estudiando sobre esta carta, la carta a los romanos. Ya hemos tratado sobre algunos programas antes de hoy respecto a este capítulo. Y por lo tanto deseamos que cada uno de ustedes se siente tranquilo a recibir la gloriosa verdad de Dios en su espíritu, en su corazón, para que sea prosperado y sea bendecido. En esta carta, según el capítulo 1, versículo 18 en adelante, donde el apóstol Pablo, por la inspiración de Dios, nos habla acerca de lo que es la necesidad urgente de que el hombre sea salvo. Y esto se alcanza a través de la fe en la persona de Jesucristo. Nadie puede ser salvo si no tiene fe en Jesús. Jesús vino al mundo especialmente para dar su vida y rescatar a toda persona que se encuentra en toda clase de pecado. Nada más que el hombre tiene que reconocer que es un pecador y debe de aceptar de que necesita un Salvador. Debe de creer realmente en el enviado de nuestro Padre Celestial, de que Jesús es la persona indicada para salvarle, limpiarlo y transformarlo y darle totalmente un cambio sobrenatural. Y esto se adquiere a través de la fe. El hombre se ha dado la tarea, ciertamente, de conseguir toda clase de licencia para pecar, a lo cual llamamos también libertinaje. El libertinaje para pecar. También pudiéramos decir rienda suelta. Cuando hablamos de rienda suelta es que no hay ley que los detenga. Y así sucesivamente. En Romanos capítulo 1, verso 18, el apóstol Pablo dice claramente: porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad. No hay vuelta de hoja. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, se le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó a todo ser humano. ¿Cómo así? Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No hicieron eso, tampoco le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Esa es la condición del hombre. Se endureció tanto contra Dios que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue oscurecido, fue entenebrecido. Pues la Santa Escritura dice que ellos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Es decir, queriendo ser tan inteligentes en sus raciocinios, en su forma de pensar, entonces se volvieron necios. Necios, que quiere decir tontos. Es una palabra fuerte, pero es lo que da a entender las Santas Escrituras. Entonces, en el versículo 23, el apóstol Pablo declara lo siguiente: porque cambiaron la gloria
del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, es decir, mujer con mujer. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Es decir, recibiendo en sí mismo la paga de su extravío. Además, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de ser salvos, sino son dignos de muerte. Solo las hacen, es decir, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este es el pasaje que el apóstol Pablo toma para dirigirse a aquellas gentes que se encuentran caminando ciertamente a todo libertinaje, a riendas sueltas, no tienen frenos, van para allá y para acá. Entonces, ¿por qué es necesaria la salvación por fe para satisfacer la justicia de Dios? ¿Por qué no pudo ganarla por medio de las buenas obras? Bueno, a estas dos grandes preguntas, en este pasaje Pablo se dedica a una explicación sistemática del Evangelio. Es lo que vemos a partir del capítulo 1, verso 18, al capítulo 11, verso 36. Comienza su presentación contestando estas dos preguntas que acabamos de hacer. Después de describir la condición del hombre, demuestra la necesidad de la salvación por la fe. Aunque el hombre se encuentre perdido y tan hundido en el lodo cenagoso del pecado, pero si escuchando el Evangelio, escuchando el llamar de Dios en su alta misericordia, el hombre alcanzará completamente perdón por la fe. Su restauración se dará totalmente en una forma tan efectiva de parte de Dios. Esto es a través de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siendo humanos, todos necesitamos las buenas nuevas de la salvación por la fe, porque somos culpables delante de Dios. Aunque la sentencia específica de cada uno será diferente, todos estamos condenados por haber fallado en nuestras responsabilidades ante nuestro propio Creador. La condición del hombre es terrible. La vemos en el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre se ocupa de hacer esas cosas, se opone a lo bueno, pero a lo malo le da libertad. Imagínense a la gente que anda haciendo y deshaciendo en las calles,
derrochando y haciendo robos, asaltos a mano armada. Estos andan ahí callejeando para arriba y para abajo. Pero cuando se trata del evangelio, todo mundo se levanta contra la verdad. Se levantan para pisotearla por causa de la ignorancia en que viven, en sus delitos y terribles pecados, porque el pecado enceguece. Satanás ha enceguecido el entendimiento del ser humano. Entonces, la condición del hombre es terrible. Al iniciar este tema, Pablo describe el estado de la raza humana. La describe ciertamente el estado de la raza humana en general. Y esto lo vemos en los versos 18 hasta el versículo 32. Entonces, introduce el siguiente resumen al continuar la serie de preguntas que empezamos. Podemos contemplar entonces lo que Dios hace de una forma tan grande y poderosa en el favor de todos los que invocamos el nombre de Dios. Podemos contemplar por qué está dispuesto Pablo a anunciaros el evangelio. La gran pregunta, según el versículo 16. ¿Por qué está dispuesto Pablo a anunciar el evangelio a los perdidos, a los caídos, a los depravados, a los que le han dado la espalda a Dios? Porque este evangelio ciertamente es tan especial para traer cambios. Y Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Yo no tengo ninguna vergüenza de presentar el evangelio. En el versículo 18, ¿por qué no se avergüenza del evangelio entonces? Porque el evangelio es poder de Dios para la salvación, según el verso 16 también. Entonces, podemos considerar en ese verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. ¿Por qué es el evangelio poder de Dios para la salvación? Porque a través de él se revela la justicia de Dios que se basa en la fe. ¿Por qué revela la justicia de Dios que se basa en la fe? Porque la ira de Dios ciertamente será manifestada contra toda impiedad, contra toda injusticia. Se puede demostrar la lógica del argumento de Pablo al cambiar el orden de los enunciados y presentarles a través de una serie de declaraciones teológicas. Todos los hombres somos pecadores y cometemos injusticia. Ese es el gran mensaje de las Santas Escrituras a partir del capítulo 1, verso 19 al versículo 13, es decir, déjeme rectificarlo. Romanos capítulo 1, verso 19 hasta el capítulo 3, verso 20. En ese interesante pasaje donde el apóstol habla claramente de la situación del hombre. La ira de Dios se revela ciertamente contra toda lo que se llama impiedad. No olvide, la ira de Dios se revela contra todo lo que es impiedad e injusticia, según el versículo 18. Pero según el versículo 19, encontramos realmente lo que Dios declara en el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, a través de todo lo que vemos, son las cosas totalmente que revelan que existe un Dios grande, poderoso, glorioso y justo, digno de ser temido, digno de ser alabado, glorificado y obedecido. Mas el hombre decidió tomar sus propias decisiones que lo están llevando día tras día al terrible caos. No olvidando entonces que la situación es tremenda. Pero en el capítulo 1, verso 17, porque en el evangelio
la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entonces, Dios ha revelado su propia justicia, la que se consigue por fe, no por obras. Esa justicia que se encuentra por fe en la persona de Jesucristo. Cuando el hombre reconoce la necesidad de un Salvador eterno, sobrenatural, glorioso, y se inclina el 100% a buscar al Hijo de Dios, al cual fue enviado a este mundo a través de la Virgen María, quien anduvo predicando por 3 años y medio y que fue al Calvario a dar su vida para rescatarnos de toda condenación, de todo pecado. Él resucitó al tercer día como evidencia de la garantía que Él es el Salvador y el Señor de todas las cosas. Ahora bien, por consiguiente, solo a través del Evangelio se obtiene la salvación de los que confían en Cristo Jesús. Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Ahora, por eso Pablo está dispuesto a ir a anunciarles las buenas nuevas. Según el pasaje 15, el versículo 15 nos dice claramente, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Él está interesado en la restauración de las multitud de miles de personas en Roma. En fin, las buenas nuevas, que es las buenas noticias del glorioso evangelio de Cristo Jesús. Entonces, podemos considerar que, en fin, las nuevas de salvación por fe son necesarias para que nunca fracasemos, nunca andemos sin Dios y sin esperanza y sin salvación. Debemos acudir entonces a Jesús por la fe. Entonces las nuevas de salvación por fe son necesarias, porque nunca podremos ganar nuestra salvación por nosotros mismos. La impiedad e injusticia humana merecen el juicio de Dios, no su misericordia y salvación, merecen el juicio. Los hombres no buscan a Dios, huyen. Los estadios están llenos de gentes, pero los templos están vacíos. También están llenos los circos, están llenos también los lugares de donde se aposta dinero por ejemplo, Las Vegas, donde están las luchas libres, donde está el boxeo, hay multitudes de gente. Donde está el fútbol, de toda clase de fútbol, ahí está la gente, por cantidades de miles. Y no les importa dar todo lo que pueden en sus finanzas. No les pesa, no les duele. Están ahí haciendo cosas tremendas, perdiendo el tiempo. Pero la gente se ocupa no solamente de esas cosas, pero deja a Dios de una forma espantosa, que no quiere saber nada de Dios. Y como no quiere saber nada de Dios, no se asoma ni a los templos. Y muchas veces no quiere ni escuchar ni por televisión ni por radio, porque siente que el mensaje llega a la llaga. Pero no es para destruirte. El mensaje, aunque duele y arde, es con el propósito de que seas completamente prosperado, restaurado tú y tu familia. Entonces, es necesario reconocer que necesitamos ser salvos. La revelación de la verdad. Dios ha revelado su verdad al hombre. Nunca Dios ha parado de revelarse al hombre. Lo ha hecho a través de la creación, lo ha hecho a través de sus profetas, apóstoles, a través de reyes, sacerdotes, lo ha hecho a través de pastores, evangelistas por toda la faz de la tierra. Pero la mayor presentación de esa revelación, de esa verdad de que existe Dios, que es justo y que es completamente sabio en hacer todas las cosas con su alto voltaje de poder. En el libro
de Romanos, en el capítulo 1, versos 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce, les manifiesto a toda la humanidad, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa nadie de decir, nunca he visto el poder de Dios, nunca Dios se ha manifestado. Todas las cosas que están presentes nos testifican de un Dios alto y sublime. Aun cuando pasan los grandes terremotos, toda la gente sabe, es por causa de nuestros pecados que están viniendo estas tragedias, la sequía, las hambres, las pestilencias, los grandes tornados, la destrucción de ciudades, las guerras y cuánta cosa está sucediendo sobre la faz de la tierra. La gente tiembla sabiendo que hay un Dios a quien amar y temer. Pero solo en el momento preciso de la angustia saben que hay un Dios y piden perdón, pero siguen otra vez como el puerco enlodados, y es lo que Dios no quiere. Dios quiere que tú lo conozcas como el Dios todopoderoso que restaura, que da vida y que da la esperanza sublime al hombre del cambio. Después del resumen inicial donde establece que el hombre es pecador, Pablo presenta una explicación más detallada. La ira de Dios se revela contra el pecado, porque el hombre ya ha recibido una revelación de la verdad acerca de Dios. Y si él no acepta esa verdad de Dios y se aparta de esa verdad, el castigo vendrá sin que diga no lo quiero. Sea que lo acepte o no lo acepte, el castigo va a venirle. Y esto se está viendo en toda la faz de la tierra. Juicios que de un momento a otro han venido en fracción de momento y han destruido millares de personas. Pablo te muestra que el problema de la incredulidad del hombre no es por la falta de evidencias. La existencia de Dios se ha revelado con pruebas abundantes. Para hacer hincapié en el peso de este argumento, se repite varias veces las palabras conocer, manifestar, visibles y entender. Muchas veces se repite esta palabra en estos interesantes pasajes. Entonces, vemos a la luz de las Santas Escrituras que ciertamente viene juicio contra toda impiedad. Considera Romanos capítulo 1, versos 19 y 20. Según estos versículos, ¿qué cosas han conocido los hombres? Dese totalmente un vistazo a ese pasaje, hágase esas preguntas y contéstalas. Haga una lista de algunos de los atributos de Dios y las evidencias de su poder claramente visibles al ser humano que todo el mundo puede entender. Aún incluya su lista las evidencias que Pablo menciona en el versículo, por ejemplo, en el verso 20. Habrán otras más. ¿Cuáles son las aplicaciones de esta verdad para los ateos, quienes niegan la existencia de Dios? Puede comparar también la carta segunda del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 3 al verso 7. En ese pasaje, el apóstol Pedro dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? El apóstol dice que son burladores, conocen la verdad, pero se burlan. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación, dicen los burladores. Pero el apóstol dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por la palabra subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado
en las aguas. Los cielos y la tierra ciertamente también desaparecerán de la faz de la tierra de aquí en los postreros días. Serán totalmente destruidos con fuego y azufre. Y esto es lo que viene, es lo que nos da a entender el apóstol Pedro en esta carta también. Entonces, claramente nos dice el apóstol que la gente voluntariamente desprecia la verdad de Dios, se burla, se mofa, y lo hacen porque de verdad sus corazones están tan entenebrecidos, endurecidos y embrutecidos. ¿A qué conclusión podemos llegar tocante a la evidencia en favor de la existencia y la autoridad de Dios? Lo vamos a ver a través de las Santas Escrituras. Dios se manifiesta claramente a través de la creación. Nadie podrá justificarse delante de Él diciendo que no sabía la verdad. No puede decir la humanidad, yo no sabía la verdad acerca de su existencia, acerca de su autoridad, porque todas las cosas invisibles son hechas totalmente manifiestas por las cosas que existen visibles. La evidencia es suficiente para cualquier persona que quiera ver la realidad. El problema es que los hombres no buscan la verdad. Por lo tanto, al enfrentarse a Dios en el día del juicio, no tendrán ninguna excusa. No han creído porque no han querido saber la verdad. Pedro dice que ignoran voluntariamente la verdad. Segundo de Pedro, capítulo 3, verso 5. Queridos televidentes, si usted se encuentra apartado de Dios y se ha estado burlando, pero que ahora Dios lo ha tocado a través del estudio, queremos que usted se humille delante de Dios. Y Dios pide que usted se humille delante de Él y le confiese todo su pecado, habidos y por haber, porque Dios tendrá misericordia de usted. Una vez que lo confiese, debe de apartarse del pecado y debe de andar conforme a los estatutos, preceptos y ordenanzas de Dios. Y su vida será prosperada por el Todopoderoso. Será bendecido de manera grande. Yo espero que así sea. Le invitamos a la Iglesia Roca de Luz Eterna para seguir aprendiendo de estas verdades y ser edificados. Estamos esquina con la Avalon y la 42 Street. Será un placer estar con ustedes y que ustedes estén con nosotros. Padre, bendigo toda la gente que ha estado recibiendo tu palabra a través de esta forma, Dios, es decir, por los medios de comunicación televisivos. Te doy gracias. Te pido, Señor, que restaures a los que se arrepienten de sus pecados, de sus maldades. Transforma sus vidas a tu semejanza, en la pureza, en la santidad, oh Dios. En el nombre de Jesús, cúbrelos con la poderosa sangre de tu amado Hijo Jesucristo, para que sean limpiados y a través del poder de tu Espíritu sean purificados, y por tu palabra te damos toda la gloria, Rey mío, Dios mío. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.